Bienvenidos amigos y amigas de Cine a tu lado. Me complace aquí presentarles a mi amigo, el director, productor y escritor Manuel Muñoz Valdés. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Juan? Pues un gusto estar aquí en Cine a tu lado. Un saludo a toda tu audiencia y gracias por la invitación. Pues gracias a ti. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta que siempre, ¿no? La de ley, aquí en Cine a tu lado. ¿Para ti qué representa el cine? Wow, pues yo diría que es mi vida. O sea, no me veo en este mundo haciendo otra cosa que no sea contar historias. Entonces, para mí es la forma, o sea, es el arte con el que yo entiendo el mundo y con el que entiendo mi vida y con el que logro expresar mis ideas, ¿no? Eh, y lo que le da un sentido también a mi vida. O sea, para mí el cine es... o sea, algunos logran expresar sus pensamientos e ideas a través de escribir, hacer música, eh, incluso en otras profesiones se encuentran en ese sentido y para mí el cine es la forma en que yo puedo decir lo que pienso, siento y lo que me gustaría en el mundo y también lo que a mí detesto en el mundo. A grandes rasgos es eso. Sí, al final es pues ver desde tu perspectiva el mundo, ¿no? Es correcto. Ok. Ajá. Bueno, ahora, el propósito, el objetivo de Cine a tu lado, bueno, de Conoce a, es conocer un poco más sobre cineastas mexicanos, su vida y todo. Entonces, por eso vamos a hacer una retrospectiva hasta de niño. Cuéntame, ¿cómo fue que descubriste el cine? O sea, ¿qué fue ese momento en el que dijiste, amo el cine? O sea, no sé si alguna película de niño, algún director que hayas visto una película o esa experiencia de que vas a una sala de cine y te maravillas. Pues en mi casa siempre se vio cine. O sea, desde que tengo memoria, mis papás en los desayunos era ver cine de la época de oro en México. Entonces crecí un poco viendo esas películas, pero un poco para mí fue como de juego siempre el cine. O sea, mi papá, su hobby más importante durante un buen tramo de su vida fue la fotografía. Entonces en mi casa siempre hubo cámaras de foto fija, y recuerdo mucho cuando llegó la primer Handycam a mi casa, que para mí fue, me voló la cabeza ver esa cámara y el night shot y grabar cosas con mis primos y demás. O sea, para mí era un juego, o sea, era agarrar la cámara y inventar historias y, y nada más eso, ¿no? Pero de mi infancia pues era ver películas con mi familia y creo que también como sea, un poco soy raro en el sentido de que mi familia nada que ver con el cine, ¿no? O sea, mis papás son enfermeros, mi hermana mayor igual es enfermera, y no hay ningún otro a miembro de mi familia que se dedique al arte. Entonces, creo que la única persona que justo de quien heredé el amor al cine fue de mi abuelo materno, se llamaba Ignacio, yo le decía Papá Nacho. Entonces él siempre veía películas. O sea, eso era su mayor pasatiempo en la vida. O sea, terminaba de hacer su rutina diaria y era ver películas, eh, sentarse en su sillón favorito y ver todo tipo de películas, ¿no? Entonces, eh, fui viendo mucho cine de niño, o sea, cine de oro con mis papás, pero también desde niño me gustó mucho el cine de terror. O sea, a mi mamá le encanta el cine de terror. Entonces siempre era ver también películas de ese género. eh, y constantemente íbamos al cine con mi familia, ¿no? O sea, pero principalmente en esa etapa de la infancia para mí siempre fue un juego. O sea, nunca visualicé que fuera a llegar a más, que me fuera a dedicar a eso. O sea, de niño nunca lo pensé. Eh, pero sí, yo creo que mi estilo actual se define mucho por las películas que vi de niño. Qué bonito, ¿no? Crecer con una familia que pues te enseñó a ver este cine, que veías todo tipo de cine. A mí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Fue más por mi padre, pero fue más como que independiente. Yo, por ejemplo, Ajá. fue de que vi a Alfonso Cuarón ganar el Oscar y de ahí fue cuando, ¡pum! Mi amor por el cine, ¿no? Porque yo no sabía que era el cine, o sea, sí, había un Sí, cine y todo,
pero ahí fue como de, ¿cómo que alguien que es un Oscar? ¿Cómo que un mexicano, no? Y Ajá. aquí una pregunta, porque casi siempre esta pregunta que hago, la hago, ya después de hablar, pero me gustó por lo que dijiste. Tú justamente, ya viendo lo del cine, bueno, antes de esta pregunta mejor, ya que lo tomas como más como juego, como hobby, el grabar con tus primos, tomar fotografía también, ¿en qué momento como que dices, creo que es lo mío, creo que yo quiero dedicarme? No sé si primero, luego dijiste al cine o más como al mundo audiovisual. Sí. Pues llegó en la secundaria a inicios de la prepa. Yo estoy en el CCH Sur de la UNAM. Eh, pues no saber qué hacer. O sea, un poco era ya definir hacia dónde me quiero ir. O sea, curiosamente yo quería hacer todo menos cine. O sea, yo quería entrar incluso a la escuela militar. Yo quería ser piloto aviador militar y un poco mi vida iba para allá, ¿no? O sea, yo le decía a mis papás, yo quiero ir quiero entrar al colegio, y demás. Y en la secundaria me empezó mucho a gustar dibujar. O sea, empecé a dibujar mucho. Fui a una secundaria pública técnica y mi carrera técnica ahí fue diseño gráfico y tuve un maestro que era un gran ilustrador. Y de ahí agarré como ese acercamiento más profundo hacia el arte. eh, pero justo, o sea, esa decisión de hacer cine y, o sea, ya tomármelo en serio y decir, va, que sí, sí se puede hacer cine, pues tiene mucho que ver con una pérdida familiar que tuve en ese momento en mi vida, que fue que falleció mi abuelo, justo mi abuelo materno, Papá Nacho, y eso fue a los 15 años y ya traía un poco en mi mente el, y si hacemos, o sea, ¿se puede hacer cine? Una, porque para mí era desconocido si, cómo se hacía, si se estudiaba o qué. Para mí era como, bueno, si quieres hacer cine te tienes que ir a los Estados Unidos a fuerzas. Aquí en México no, yo no conocía ninguna escuela, igual porque mi familia no tenía ningún contacto con el arte. Este, entonces, justo antes de que mi abuelo falleciera, hubo un concurso de la SEP que era hacer un cortometraje y hablar sobre el bullying, ¿no? Entonces, yo en la secundaria era conocido porque tenía mi celular y porque grababa cosas y una maestra llegó y me dijo, oye, ¿te gustaría armar un corto que hable sobre el bullying y pues que sea el que represente a la secundaria? Y yo, sí, este, y nada, pues con mis mejores amigos de esos años, los invité a mi casa, armamos un guioncito ahí, pues como juego también, Humilde. humilde, y lo grabé con mi celular, lo edité, en ese tiempo era el Sony Vegas, no conocía nada de Premiere ni nada, lo guardamos lo quemamos en un disco, un DVD, lo mandamos, y para nuestra sorpresa fue de los mejores a nivel nacional y tuvo una proyección en la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces, para mí era como, no conocía ni siquiera la Cineteca, ¿no? Entonces nos llevaron y sí fue una experiencia pues totalmente nueva para mí el ver algo que grabé con mis amigos en la pantalla y que después de la función llegaron personas del jurado y demás y que les había encantado el cortometraje, ¿no? Entonces, un poco justo ahí ya estaba la semilla de ¿y, y qué tengo que hacer para hacer cine, ¿no? Y también del típico, y del cine se vive, o sea, del cine se come, justo porque no tenía ninguna referencia, ¿no? Cercana. Fallece mi abuelo y fue un golpe muy duro para toda mi familia y para mí. Pues era, para mí, mi abuelo es la persona que me enseñó los valores principales de la vida. De él nace el amor que le tengo inmenso a mi familia. Y perderlo a una edad donde justo ya eres consciente de una pérdida, pues me golpeó bastante, ¿no? Y durante un año caí en una depresión junto también con toda mi familia. Y recuerdo muy bien el día que dijimos, va, salgamos a pasear y tratemos de sobrellevar esta pérdida. Y fuimos a ver una peli que
en ese momento era, pues vamos a ver esta película que la dirigió un mexicano, está en 3D, tiene buenas críticas. La vimos y esa película me cambió la vida, que es Gravity, de Cuarón. Eh, y esa película, por la narrativa que tiene, la historia que tiene del astronauta que pierde a su hija y que justo está en este debate de ya no sé cómo continuar viviendo porque perdí a mi hija, me cambió la vida. O sea, me hizo ver desde otra perspectiva una pérdida y, y como que agarrar ese valor y esas ganas de seguir adelante. Recuerdo que salí de la sala, en la sala lloré, salí de la sala y en mi mente fue, si esta película hizo esto conmigo, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer películas que hagan cambios en los espectadores, que los haga pensar y que los haga reflexionar y que los haga sentir algo inexplicable para ellos. Y si con mi trabajo logro cambiar un poco su vida, eso yo sé que yo no lo controlo como director, pero para mí será algo, o sea, es algo mágico que una película sea como el vínculo entre un director y sus espectadores, ¿no? O sea, el director no tiene que estar en la sala, pero transmite a través de su historia pensamientos. Este, yo siempre le he dicho a muchas personas que si realmente me quieren conocer de fondo, me van a conocer viendo mis trabajos y no tanto por lo que yo les cuente. Eh, entonces fue ahí ese momento que dije, quiero hacer cine, ¿no? Yo ya estaba en el CCH y recuerdo que a los meses justo empezó este furor por Alfonso Cuarón, el primer latinoamericano nominado al Oscar. Y dije, ¿quién es este tipo, no? O sea, ¿quién es Cuarón? E investigué. Y para mi sorpresa fueron varias cosas. Una que era mexicano eh, y que estudió en el CUEC. Y dije, ¿qué es el CUEC? Y seguidito así en el Wikipedia, CUEC de la UNAM. Y yo, ¿cómo? O sea, la UNAM tiene una escuela de cine y yo no sabía. Eh, entonces ahí fue como revolucionar mi mente en de, ok, sí hay un chance en estudiar cine aquí en México y justo pues fue que empecé a investigar más sobre el CUEC, sobre el CCC, sobre mis opciones y dije, esto es lo que quiero hacer. No me importa si me voy a morir de hambre o no. Yo quiero contar historias. Esto es lo que amo hacer y nada, pues ya después fue decirle a mi familia y un poco como justo su shock de de dónde vienen estas ganas de que quieres hacer cine. Y, y nada, yo creo que justo a los 15 años fue cuando me marcó profundamente una película y cuando esa película me hizo así, me aventó y me dijo, vas, o sea, no te hagas menso, tú quieres estudiar cine, quieres hacer cine, lánzate, ¿no? Y no tengas miedo. Eh, ese es el momento, un primer momento canónico yo creo que en mi carrera de cineasta. Voy a ser sincero con él. Lo que llevamos de entrevista y ya me identifiqué mucho contigo, no solo el nombre. Igual, o sea, ahorita lo que te dije, yo cuando vi a Alfonso Cuarón, yo me acuerdo, o sea, a ti te tocó en la secundaria, a mí me tocó en primaria, yo creo, yo estaba en Wow. la primaria. A mí me tocó, sí, porque era 2006 quinto de primaria. Cuando un día llego de mi escuela, prendo la tele, a mí me gustaban los Pingüinos Madagascar en ese momento, le cambié al 7 y fue justamente, apoyemos a nuestro paisano o algo así, no me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente le cambió otra vez y dije, a ver, espera, espera. Le regresé, ya nominado al Oscar por Alfonso Cuarón, y yo también me pregunté, ¿quién es Alfonso Cuarón? ¿Qué son los Oscars? ¿Qué? Y pues cuando ya era eso, ya no estaba Gravity en cines, entonces yo Ajá. humildemente fui al tianguis de mi casa, me compré mi película por 10 pesitos, la vi, y cuando la vi Ajá. fue como de, no entendí nada en ese momento, al final de igual, ¿no? Primaria y todo, pero dije, wow, ¿cómo es eso? Y también, ¿no? Al final, uno niño, dije, ¿cómo alguien grabó? Apliqué un Capi Pérez. ¿Cómo alguien grabó algo en el espacio, no? En ese momento no sabía que eran efectos especiales, cómo se había hecho, Ajá. pero ahí, y justamente, o sea, eso lo vi como el lunes, el martes vi la peli,
y el domingo eran los Oscars. No había visto las demás películas, pero todo lo que decían Gravity, yo le iba a Gravity. Y Ajá. entonces ahí inició mi amor por el cine, porque fue como de quién es este tipo. De hecho, ahorita, el año pasado justamente, y dije, ay, hasta en eso. A mí me tocó, yo siempre voy a decir que las dos películas que me hicieron amar el cine es Toy Story y Gravity, y Wow. justamente estrenaron, y hubo un reestreno. Sin planearlos pude ver las 2 y cuando acabé de ver Gravity, como hasta que lloré, porque fue así como de acabó y inicié a ver todas como que de un así un shock de todas las pelis que he visto, todo lo que he pasado por el cine. Y otra cosa con la que me identifiqué es que con la pérdida de tu abuelo, que dices a los 15, a mí me pasó, me tocó, justo en la pandemia, la pérdida de mi padre, ahí Mm, tenía 16 años, ¿no? Eh, ujú, Aquí quiero hacer una pregunta, porque a mí me llegó a pasar con este proyecto que es Cine a tu lado, y quiero ver si a ti te llegó a pasar con el cine, porque a veces suele pasar. ujú, Cuando fallece mi papá, yo justamente había iniciado, creado Cine a tu lado, no me llevaba mucho. ujú. Entonces ahí fue cuando dije, ¿qué tal si Cine a tu lado fue como que dije es de mala suerte, ¿no? El querer hacer algo que me gustaba y lo dejé de hacer. Entonces, ¿a ti no te llegó a pasar eso después de esa pérdida? Como que decías, como ese sentimiento de abandonarlo al inicio, ¿no? O sea, porque yo después de como que al inicio era, no, lo voy a abandonar porque no, y al final con la pérdida, el dolor fue como de, no quería sentirme triste y de la nada fue como de, no, ¿sabes qué? Vamos a retomar el proyecto un ratito a Ujú. ver qué pasa y ahorita ya van 4 años, pero no, quiero ver si te llegó a pasar eso. Sí, pues me ha pasado en varias veces en mi carrera, ¿no? O sea, sí, al inicio, pues justo como no pasaba la barrera de juego a algo profesional, sí recuerdo que falleció mi abuelo y fue una pausa brutal de mi vida, ¿no? O sea, fue pausar todo. Yo dejé de hacer mis actividades. Y no solo yo, sino también en mi casa era como yo llegar y como si aquí en la casa estuviera nublado, pero en todo la demás el mundo estuviera el sol. Eh, y te digo que me pasa constantemente porque cada proyecto te exige de demasiadas cosas, ¿no? Y levantar un nuevo proyecto constantemente, o sea, yo no sé cómo lo hacen aún los directores que constantemente están filmando, ¿no? Porque a mí lo que me ha pasado es que justo uno de mis proyectos nace de algún tipo de pérdida. O sea, indudablemente. Eh, pero, pero sí, yo creo que específicamente el momento en que detuve un poco, que quise detener mi carrera de cineasta, justo me pasó en la escuela, ya en el CUEC, ¿no? Filmé un corto que fue todo un caos. Y que recuerdo que en la evaluación que me hicieron, me destruyeron. O sea, destruyeron el corto, me destruyeron a mí, al crew, y en ese momento yo tenía que 20 años, hoy tengo 26. Entonces a ese lapso, pues sí, es una edad donde todo lo recibes más de golpe y que dije, creo que no soy bueno, haciendo cine, ¿no? Y si esto no es lo mío, o sea, y si realmente solamente tengo las ganas, pero no tengo el talento y no tengo las herramientas, para hacer esto. Y 5 minutos me duró la idea de abandonar la escuela, e irme a estudiar enfermería, ¿no? O sea, así como mis papás pues regresemos al plan seguro. Y esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Recuerdo que llegué a mi casa y dije, no, me vale lo que digan los maestros de la escuela. Yo quiero hacer cine. Pero, pero sí, o sea, un poco así como te pasó a ti por la pérdida que tuviste, pues a mí un poco me sucede entre cada escritura de guión. O sea, para un poco la carrera, mi faceta de director y Y es ese momento, bueno, filmas un proyecto, lo estás postproduciendo y en tu mente es, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué historia sigue? Y enfrentarte a la página en blanco de nuevo es aterrador,
¿no? O sea, porque te aterra eh, volver a levantar un proyecto y no saber cómo volver a hacerlo, ¿no? O sea, porque siempre va a costar mucho levantar el proyecto que sea. Eh, entonces, no sé, el año pasado fue un año muy duro para mí. Y sí, durante 7 meses eh, no me sentía cineasta, ¿no? Me sentía, no sé, o sea, como ese break o sea, un momento en que rompió mi personalidad y ya no saber qué. Y me pasó eso mismo con lo que a ti te pasó de que esa pausa en vez de bajarte energía cuando vuelve es regresar ahora, pero con todo, ¿no? Entonces, un poco así me ha pasado. eh, y es algo que estoy seguro que me va a seguir pasando de aquí hasta que ya no esté en este mundo, ¿no? Sí, al final es algo que siempre va a pasar, ¿no? Recientemente me tocó hacer como un discurso y en parte de ese discurso dije que la vida es como una montaña rusa, ¿ves? Estás arriba, abajo, nunca sabes. Lo Sí, mejor, la constancia es estar arriba, pero por más sí, que estés arriba, hay veces que te van a bajar, de cualquier manera, sí. la vida, el destino, alguna persona, algo. Mira, antes de seguir continuando, me quiero retroceder un poquito para una pregunta. Te digo, parte de este objetivo es que personas que se quieren dedicar al mundo del cine o al arte en general, Ujú. se identifiquen y digan: "No, si él pudo y si lo hizo, porque yo no, ¿no?". Porque es parte. Cuando ya decides que el cine es lo tuyo, y eso es una pregunta que hago en todas, porque siento que a los que nos gusta el arte, como que los padres, la familia es como, uy, cuando dices, justamente dijiste que cuando los dicen y te dicen eso, ¿cómo llegaste? ¿Cómo ellos lo llegaron a tomar? Y aparte, tú igual, porque, o sea, me imagino que fue difícil, ¿no? Porque las típicas, ¿no? Que es las que digo de, estás seguro, te vas a morir de hambre, del arte no se vive aquí en México, shalala, shalala. ¿Cómo llegaste a pasar eso con tu familia? ¿Ellos cómo lo tomaron y cómo que lo fueron superando? Bueno, no superando, pero tal vez, mejor dicho, aceptando. Sí, pues un poco, yo recuerdo que fue en mi cumpleaños 17, justo el día de mi cumpleaños, estaban ahí reunidos, habíamos, yo creo que acabado de cortar el pastel, y no recuerdo si un tío me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Este, o a mí se me salió decir, voy a estudiar cine. Y en ese momento, pues mis papás así como, pues sacados de onda, porque no, o sea, no tenían ningún contexto, ¿no? O sea, si yo estaba en ceros un año antes de saber un poco de cine en México, ellos estaban -100, ¿no? Entonces, recuerdo que les dije y me empezaron a hacer preguntas para justo ellos tratando de entender el por qué yo estudiar cine, ¿no? Y muy bien, o sea, no recuerdo mucho cuáles fueron mis argumentos, pero estoy seguro que mi principal argumento fue es que quiero contar historias, es lo que yo amo hacer. Yo ya había visto un montón de videos de YouTube sobre el Quake, ¿no? O sea, yo había así puesto en YouTube Quake y salían entrevistas con exalumnos, varios egresados importantes también del Quake. Eh, y un poco los iba como medio convenciendo, medio no. Yo sabía que iba a ser una conversación no solo de ese día, sino durante más meses. Y recuerdo muy bien que uno de mis tíos me dijo que, que era muy difícil hacer cine, ¿no? O sea, una porque nadie en la familia hace cine. También me dijeron, no somos millonarios. O sea, los que hacen cine son los que tienen dinero. Nosotros no tenemos ese dinero. Este, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo te vas a conectar con alguien en el cine, ¿no? Y de eso yo me encargo, ¿no? Y en vez de bajonearme justo como todos esos contras que mi familia me ponía o que yo sentía, más bien a mí me sacaban más gasolina y motor para decir, les voy a demostrar que sí se puede, ¿no? Y empecé a llamar a muchísimas casas productoras, así que googleé casas productoras en Ciudad de México,
llamé y lo que les pedía era chance de ir de jalacables, ¿no? O sea, porque yo también quería estar ya en un set y saber si en verdad sí me gustaba o solamente era el furor porque Cuarón ganó, como esa moda, porque justo Cuarón ganó y una moda empezó en todos los lugares, ¿no? O sea, todos ya querían ser cineastas, todos ya querían esa fama y ese glamour que Cuarón tenía con los Óscares. Y una persona me dio chance de ir a unas grabaciones ahí de unos contenidos para YouTube. Eh, Se llama Fernando Pérez Gil, que tiene su casa productora. Y él, en mis inicios, antes de entrar a la escuela, justo fue la persona que me dio mis primeras oportunidades como en todo. O sea, me dijo, pues vente a jalar cables, en este tipo de proyectos. Él me ayudó mucho para estudiar para los exámenes para el CUEC. Y mis papás, al ver como todos estos avances que yo estaba dando por mí solo y que me estaba abriendo puertas por mí solo, les dio cierta tranquilidad, ¿no? De que aunque ellos no tuvieran contactos o forma de abrirme puertas, se sintieron tranquilos de que yo solito me las estaba abriendo, ¿no? Que no necesitaban ellos estar atrás para que resolver mi vida. Eh, Y hicieron un trato conmigo, ¿no? O sea, me dijeron, mira, no nos da la vida para pagarte una escuela privada y que estudies cine. Si entras al CUEC o al CCC, nosotros te apoyamos. O sea, te apoyamos en todo lo demás. En lo que cuesten tus ejercicios dentro de la escuela. O sea, todo lo que había ya venido teniendo de un techo donde vivir, comida, todo eso seguía su apoyo, ¿no? Y yo creo que un poco mis papás pensaban que no me iba a quedar en el CUEC, ¿no? O sea, por lo difícil que era. O sea, ya sabían ellos que... Oh, se fue la luz. No, no, sigue, sigue. Este... Yo creo que ellos justo pensaban que no lo iba a lograr porque yo ya les había contado, es que están estas dos escuelas. El tema es que aceptan a 15 personas al año, ¿no? Y aplican un montón de personas, pero son públicas, ¿no? En el CUEC no voy a pagar nada y si me quedo en el CCC voy a pagar una colegiatura muy mínima durante un año, durante cada año. Eh, y me dijeron, va, si te quedas te apoyamos. Y desde mi primer año del CCH hasta que entré, o sea, estuve un semestre en comunicación mientras hacía mis exámenes al CUEC. Diarios leía sobre cine. O sea, yo en el CCH me volví muy nerd de cine, iba a la biblioteca del CCH y por fortuna había libros de cine y todos los leí. O sea, historia del cine. Había un librito que se llamaba Cómo hacer tu primer corto, y lo leí. Filmé con mis amigos del CCH un cortito de nuevo con una cámara ahí que tenemos una Nikon. Logré entrar hice mis exámenes y me quedé en el CUEC en el primer intento. Y yo creo que mis papás fueron, bueno, pues hicimos un trato contigo, nos demostraste que tu pasión y tu dedicación a esto, te vamos a apoyar, ¿no? Y en la carrera fueron entendiendo aún más cosas. Entendieron que no me iba a morir de hambre, que la bolsa laboral, hay mucha bolsa laboral en donde se puede dedicar a alguien que estudió cine, y también como ellos siempre me apoyaron en cada uno de mis cortos, ellos siempre estuvieron presentes haciendo el catering, financiaban también parte de mis proyectos. Justo fueron entendiendo más cosas que no es común eh, que, que en promedio alguien sepa de cómo se asesina, ¿no? O sea, entonces yo creo que justo fueron durante estos 10 años, desde que dije quiero estudiar cine hasta ahorita, diario van entendiendo nuevas cosas y ahorita que ya estoy trabajando profesionalmente, justo creo que es el momento en que dicen no nos equivocamos en apoyar a Manuel en estudiar cine. O sea, de hambre no se va a morir. He tenido la fortuna de que he estado en proyectos importantes involucrado y que hay otros proyectos en puerta y que justo les da esa seguridad.
¿no? Y, y pues apoya igual que mi cortometraje que se llama No te vayas, ha estado en festivales, ha ganado algunos premios. Es como de ver que el sacrificio que ellos se tuvieron durante años y ese salto al vacío conmigo de, venga, pues hagamos algo que no es relativamente seguro para muchas personas, pues nos lanzamos contigo al vacío y esperemos que se abra el paracaídas, ¿no? Eh, un poco fue así. Mm. Qué buen apoyo, la verdad. No a muchos les pasa eso, ¿no? Hay muchos padres que es como de no, y es lo que yo, o que los tiran hasta que terminan estudiando otra cosa, pero qué bien que te dejaron eso. Y justamente una de las preguntas que te quería preguntar, yo tengo entendido que la carrera de cine en el CUEC es una carrera indirecta, ¿no? Que tienes que Ujú. otra cosa y de ahí tienes que hacer tu examen para el CUEC y ver si te quedas. Dices que Sí. estabas estudiando comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que es difícil, ¿no? Porque, bueno, según la última vez que leí, aceptaban unas 15 personas por semestre, por año, no estoy seguro, y Ujú. tienes que enfrentar unas 300 personas más. ¿Cómo fue ese proceso de si me voy a quedar, si no no lo voy a hacer? Porque me imagino que fueron muchos sentimientos, ¿no? O sea, muchas cosas en tu cabeza que, y si sí, si no, si no me quedo, voy a seguir en comunicación o lo voy a intentar otra vez. ¿Cómo fue eso? Y te quedaste a la primera, me imagino, ¿no? Sí, 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 tuve la fortuna de quedarme la primera, pero sí no fue nada fácil ese proceso. O sea, ese proceso despertó en mí un montón de inseguridades. Y yo creo que sí, también fue de las primeras veces que dije, pues aunque tengas miedo, hazlo. O sea, no hay plan B. O sea, para mí no había plan B en ningún sentido. Yo entré en comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas en CEU, una porque era la carrera que más o menos me llamaba la atención y que decía, igual y tiene alguna carrera audiovisual, alguna materia audiovisual, o algo ahí. Pero en mayoría fue porque era la que me quedaba más cerca de mi casa, y ya, este, hice buenos amigos en ese semestre que estuve ahí, pero pues, realmente solo le echaba ganas a las materias que me llamaban la atención, ¿no? Y solo recuerdo una que me gustó mucho en ese semestre, que fue taller de lectura y redacción, algo así se llamaba. Y era porque leíamos novelas, ¿no? Pero, pues sí, fue bastante duro porque dije, si no me quedo, ¿qué voy a hacer? O sea, odio, no quiero seguir esta carrera. Y para volver a hacer el examen al CUEC, tengo que llevar un buen promedio, ¿no? Y en ese momento, justo porque no entraba a a todas las clases, eh, pues yo decía, ese aspecto ya valió de mi lado, ¿no? O sea, no voy a tener un buen promedio para volver a intentarlo. Entonces lo que hice fue aplicar al CCC igual. El CCC hace sus exámenes antes que el CUEC, ahora ENAC. eh, y llegué a la segunda etapa en el CCC y me batearon. O sea, ahí, ¿por qué? Porque ahí te enfrentas en ese momento me enfrenté a más personas. Yo creo que me enfrenté a 1000 personas en el CCC. Y el tema en el CCC es que acepta que en sus exámenes haya personas que ya tienen otra carrera, le prestan mucha atención al currículum de los aspirantes que han hecho. Entonces en el CCC entran mayores, ¿no? O sea, entran como ahorita a los 26 años, 27, 28, o incluso más grandes. Entonces, cuando me batearon, fue eh, me rompí, porque dije, me van a batear en el CUEC, ¿no? O sea, si el CCC no era mi primer tirada, o sea, no era como la escuela que yo deseo, en el CUEC me van a batear otra vez y no voy a saber qué hacer. Eh, y sí, justo cada etapa del CUEC, la primera etapa es un examen de conocimientos generales y recuerdo salir de ese examen y decir, qué mamones son en el CUEC. O sea, preguntan cosas que nadie va a saber. Había ciertas preguntas
había preguntas que sí me sabía, pero había otras que ni al caso, que eran como muy específicas. No sé, una que recuerdo era, eh, ¿cuál es la primera novela gráfica en el mundo, ¿no? ¿Cuál fue la primera novela gráfica en el mundo? O, ¿cuál fue la última pintura que se hizo en la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, había preguntas de cine, pero igual eran como muy en particular sobre películas de egresados del CUEC que yo en mi vida había escuchado, ¿no? Entonces salí de ese examen y dije, ya valió, me van a batear, y mi plan B en ese momento era, me salgo de comunicación, me meto a trabajar de staff de Chichicre en producciones de cine y pues me aviento intentos en el CCC, ¿no? Y para mi suerte, pasé ese examen, pasé la primera etapa. La segunda etapa para mí fue aún más difícil porque ya vas con el miedo de si la riego aquí ya valió, pero si lo paso, vamos a lograr llegar a la entrevista. Y si llegamos a la entrevista, los convenzo de que me acepten en la carrera de cine. Y hice el examen, era de ya de lo que le llaman de aptitudes creativas. Era analizar unos cortos, era pegar un storyboard y tratar de contar una historia, analizar una fotografía. Recuerdo que eran 2 horas y a los 10 minutos todavía no acababa a los 10 minutos de que acabara el examen todavía me faltaba mucho. Y nada, pues recuerdo que pegué el storyboard como Dios me dio a entender. Contesté las últimas preguntas y dije, pues si esto es para mí, pues va a pasar algo bueno. Y logré pasar esa segunda etapa, llegué a la entrevista y justo yo creo que ya era tan importante para mí que dije, no la voy a regar en cómo voy a ir vestido a la entrevista y me fui de saco, camisa y pantalón de vestir a mi entrevista y eran 5 sinodales y te preguntan de muchas cosas. A mí me preguntaron por qué quería estudiar cine, por qué en el CUEC, si mi familia se dedica al cine, eh, sobre de quién dependo económicamente, si alguien depende de mí económicamente, qué, qué puesto quiero hacer en la escuela de cine, qué pasa si no me quedo en la escuela de cine, en el CUEC. eh, y me preguntaron justo sobre mi película favorita. Y yo en la entrevista lo que yo hice fue ser 100% honesto con lo que yo quiero y con lo que a mí me gusta y tal cual dije, la película que hizo que yo quisiera estudiar cine es Gravity de Cuarón y quiero estudiar en el CUEC porque es la escuela donde me identifico y donde hacen el cine que yo quiero hacer. Eh, y nada, fui de los afortunados. Ya en ese momento aumentaron un poco más la matrícula de aspirantes aceptados y fui uno de los 17 aceptados en mi generación. Yo soy generación 2017 del CUEC. eh, y yo me enfrenté, tiempo después supe que en esa generación eran 600 aspirantes, ¿no? Eh, y ya, pues entré al CUEC y sí te cambia la vida, ¿no? En todos los aspectos. Una porque justo se cumplió uno de mis sueños más importantes y porque la dinámica de estudiar cine ya adentro es totalmente distinto a otra carrera. Me imagino, bueno, has dicho que, por ejemplo, en la prepa tenías a tus amigos con los que grababas tus cortometrajes y todo eso, pero, no sé si llegabas así como de que sí podías grabar tu cortometraje y eran así como de: "Va, lo que tú quieras, Manuel, ahorita lo hacemos", pero ya llegando al no sé si te pasó ese como giro de 360 grados, de que de hacerlo a no solo hacerlo, sino platicarlo y encontrar a más personas como tú. No sé si antes, por ejemplo, eh, no sé si viste la de, Los Mitchell contra las máquinas. No, Una película no, animada de Netflix, está muy buena, que justamente habla de eso, ¿no? Es una chica que se quiere dedicar al cine, a lo animado, y ok, entonces, este, pues, toda la vida se ha sentido como que ella ha nacido para eso, pero nunca ha encontrado gente, y cuando, ingresa a la universidad y ve que hay más gente como ella, dice: "Guau". Entonces, no sé si te pasó eso y cómo lo expresarías,
¿Cómo, dirías ese cambio de prepa, de solo hacerlo, a ya platicarlo, a discutir, a que alguna vez vayan al cine y saliendo del cine, ¿a ti qué te pareció? No, es que eso, pero ya más técnico, no solo la historia. Sí, pues yo me sentía como antes de entrar al CUEC me sentía un bicho raro. O sea, en el CCH yo me sentía un bicho raro porque nunca fui de los populares. Mis amigos cercanos entendían, pero a la vez no, justo porque el cine, ellos querían estudiar ingeniería, derecho, y demás. Y entrar al CUEC fue como llegar a un lugar seguro. O sea, recuerdo mi primer año que era hermoso llegar y encontrar a más locos como tú, ¿no? O sea, que entienden lo importante que es contar una historia y lo indescriptible que es tener en tu estómago las ganas de contar una historia y que nadie más lo logra entender, ¿no? O sea, porque justo el sentimiento de que puedes tardar años para contar una historia, es muy raro que personas lo entiendan. Y para mí justo entrar al CUEC era el gran sueño y cuando logro, o sea, en mi primer día, mis primeros días ya como estudiante eran así de, o sea, me siento que esto es un sueño, que en el cualquier momento voy a despertar, porque entonces ya era justo tener clases de teoría, ¿no? Teoría de realización, qué es el guión, dirección de actores, fotografía, eh, ver un foro grandísimo en la escuela, ver las cabinas de edición, ver las salas de proyección de la escuela, eran así de, órale, o sea, me siento en una juguetería, me siento en un Disneylandia, eh, y curiosamente llegas y siempre hay filmaciones en la escuela y ves que alguien tiene, los de último año tienen el dolly con grúa y tienen la cámara que has visto en un making of y dices, no inventes, yo en algún momento voy a filmar con eso. Eh, te sientes tú mismo, ¿no? O sea, ya estando ahí. Eh, y creo que algo también sumamente importante que te da la escuela de cine y que no te lo da otro lugar es que encuentras a tu grupo de amigos con los que vas a hacer cine toda la vida. Cuando acabes la carrera vas a salir y por más personas que conozcas en el medio, esas personas siguen siendo las importantes porque estuvieron en tus años de formación, porque estuvieron en tus momentos de crisis existenciales, fueron tu segunda familia. Y justo eso es lo bonito de estar ahí, ¿no? O sea, porque no todo es bonito de estar en el CUEC, ¿no? O sea, hay etapas feas, pero tus amigos son ese motivo de querer seguir yendo diario, ¿no? Y que encuentras que tu gusto culposo en el cine también es el gusto culposo de alguien más, ¿no? O que te empiezas a pelear así a casi a muerte por defender una película, ¿no? Y decir, no, esta película es buena por esto y esto. Y el otro te dice, no, ese director es súper pretencioso, ¿cómo te va a gustar eso, ¿no? Eh, Sí, yo diría que es al poco tiempo es tu casa. O sea, es tu segunda casa y donde pasas más tiempo. eh, y, y pues nada, o sea, justo también empezar a preparar cada semestre un nuevo corto, pues es algo súper bonito, ¿no? O sea, de que tu vida se convierte ya en, me levanto, voy a la escuela, recibo clases de cine, pienso en el guión que voy a escribir, salgo en la noche, regreso a mi casa y así, diario, ¿no? O sea, para mí fue justo todo lo que siempre quise. O sea, que ya no me hablaran de matemáticas, que ya no me hablaran de química, que ya no me hablaran de cosas que para mí eran ni al caso, sino ya en, por ejemplo, cómo es que dirección de actores uno, ¿no? ¿Cuáles son tu lista de verbos con el que vas a dirigir a un actor? O sea, para mí eso era ya ser feliz, ¿no? O sea, para mí ya
todo el mundo se podía acabar porque yo ya me sentía feliz estudiando cine. Mm. Y justamente me imagino que ya igual con tus amigos cuando fue lo de que te dijeron: "No, este cortometraje está mal", y, pues, dices que te destrozaron, ¿no? Casi, Sí, casi te ponían: "¿Estás seguro, hijo?". sí. Me imagino que ahí justamente, pues, los amigos, ¿no? Que es o sea, fue entre varios y ese ambiente de apoyo y decir: "¿Saben qué? Vamos a hacerlo". Ese fue tu primer corto de trabajo, me imagino. Sí, bueno, en la carrera fue digamos, son varios cortos que haces durante la carrera. O sea, en tercer semestre haces un corto que dentro de la escuela se llama Ficción uno, que es un poco como un videojuego, ¿no? Vas desbloqueando ciertas cosas en cada corto, pero Ficción uno es el primer corto que diriges de tu propia autoría. Escribes el guión, tienes 5 días de rodaje, cierto presupuesto, o sea, te encaminan un poco así. En el corto donde me instruyeron era un ejercicio que se llama interdisciplinario, que justo un poco está hecho a propósito para que un poco te destruyan. O sea, romperte y luego volverte a armar, ¿no? O sea, porque es como esa etapa ya de profesionalismo en la carrera, en donde te enseñan como la intención es cómo funciona profesionalmente ya un set, cómo funciona, cómo tú tienes que, eh, cómo es un director ya profesionalmente en un set, cómo es un fotógrafo profesionalmente en el set, ¿no? Pero todo te lo ponen en tu contra, en el sentido de, para hacer este corto solo tienes cierto presupuesto que es casi nada, ¿no? Y de ese presupuesto tienes que darle de comer como a 50 personas. Tienes un día de rodaje. Eh, el ejercicio que yo dirigí era un plano secuencia, ¿no? Ujú. Tienes que filmarlo en un foro, entonces de ese presupuesto hay que crear la escenografía, hay que poner las mamparas, hay que dirección de arte. eh, entonces, al final del día, nada de eso alcanza. eh, y un poco es que te des cuenta de que así funciona el cine realmente. O sea, para que una película suceda, tienes todo en tu contra. O sea, el dinero nunca va a alcanzar, nunca. O sea, ni a las grandes producciones de Hollywood les alcanza el dinero. Eh, tienes que sacar tu labia de productor y de negociador para conseguir cosas, enamorar a personas involúcrate en este proyecto porque de este proyecto, o sea, los enamoras con la historia y ellos que encuentren algo de, ok, me gusta tu historia y con tu proyecto también algo a mí me ayuda en mi carrera profesional. Entonces, justo eran tantos contras contra el proyecto que al final sucede lo que tiene que suceder, que es que va a fracasar el rodaje, ¿no? En mi generación, yo fui se filman 3 cortos de esos, ¿no? Es la misma historia, pero filmada de diferente forma. A mí me tocó el plano secuencia, pero ya veníamos de un rodaje pasado que era máster con protecciones y, y nada, pues un poco los maestros cada vez se iban subiendo el nivel de crítica y de querer darte consejos, pero de una forma medio ruda. Y, y nada, pues ocurrió todo lo malo que puede ocurrir en un rodaje ocurrió en ese corto. 2 días antes, los actores ya no podían estar en mi corto, entonces tuve que recastear un día antes de filmar. No funcionaron ensayos porque pues los actores no conocían muy bien el guión. Estaba yo ensayando el mismo día de rodaje. eh, en escena había efectos de disparos. Entonces tener al armero ahí conlleva mucho tiempo el que le explica a los actores cómo funciona una pistola de salva. Y que tienes a un maestro de dirección aquí que te está diciendo yo haría esto, pero tú sabes en tu mente que no puedes hacer eso porque algo no va a salir bien. eh, entonces sí, al final fue tanto la crítica que mi generación se unió y que dijeron, entendemos cuál es su postura de ser maestros y querer ser duros, pero lo que ustedes están haciendo ya es ser destructivos, ¿no? O sea, lo que ustedes están diciendo no tiene ninguna eh,
un sentido académico, solamente están destruyendo por querer destruir. Y, y justo en ese momento, en esa evaluación, varios empezaron a llorar. Yo empecé a llorar, ¿no? Así de que, chale, ¿qué onda con esto? Y esa misma energía de mi generación, pues creó cierto compañerismo y de querer levantarnos entre todos, ¿no? De decir, empiezas a distinguir y a quitarle peso a las críticas, que lo que yo rescato de ese ejercicio es el crearme una coraza más gruesa como director y que un montón de gente te puede venir a criticar, pero tienes que también saber de quién viene la crítica, ¿no? Y me di cuenta que un montón de maestros que me hicieron esas críticas en ese momento, en su vida habían hecho cine, ¿no? O sea, no habían o sea, no habían hecho nada, la mayoría de ellos. Y de las críticas que justo fueron más acertadas y con cierta, o sea, que fueron más acertadas y que sí iban con un propósito académico, justo eran de las personas que sí hacen cine, ¿no? Eh, entonces, justo lo que aprendí de esa experiencia fue hacerte de una coraza más grande y que siempre te van a criticar y que va a haber críticas buenas y malas y el único que tiene que saber cómo definir con qué me quedo y con qué no, es uno mismo. Eh, y, y ya, ¿no? O sea, que críticas no detengan tu trabajo para seguir haciendo cine. Pero justo en ese momento, justo se ve quiénes son tus verdaderos amigos, ¿no? Los que están detrás de ti y te dicen, por ejemplo, yo ya iba, tenía que empezar preproducción de mi cortometraje Aún no te vayas, y yo estaba así de, ¿sí filmo o no? Y mis grandes compas dijeron, güey, manda al diablo a los que te criticaron, vamos a levantar este corto. O sea, sabemos de dónde viene este corto, por qué lo quieres hacer, y con este corto les vas a callar la boca a muchísimas personas, porque justo yo sabía que ese corto salió mal, no porque yo fuera malo, sino porque todo estaba en mi contra y contra esos retos, pues sí, no podía hacer mucho. Sí, justamente, dices algo que llega a pasar, y a veces sí, la crítica es fea, pero mientras sirva, es como de, bueno, y al final, aunque sí eran destructivos, dices que tus profesores, en una parte era como, riégala ahorita, porque cuando llega a ficción uno, y ahí ya es donde va a estar más cañón. Sí. Y justamente llega a esta pregunta. Yo tuve la ventaja de ir a una conferencia donde se presentó Alfonso Cuarón y Ujú. justamente en esa conferencia dice algo muy bueno que por eso te quiero preguntar más que nada a ti como cineasta. Para ti, ¿qué es el fracaso y cómo te ha ayudado? Pues es el gran maestro de la vida, el fracaso. O sea, justo como dijiste hace rato, que la vida es una montaña rusa, hay momentos que justo creo que a mí me gusta más estar abajo que cuando he estado arriba. Porque cuando he estado arriba, solamente estoy volteando al lado de en qué momento me voy a ir hacia abajo, ¿no? O sea, y entre cada vez que me siento más arriba, sé que cuando vaya para abajo va a ser peor la caída. Y el fracaso me ha enseñado muchas cosas. O sea, es una maestra dura en la vida y que te destruye, pero en mi caso también ha sido quien me ha regalado los momentos de mayor introspección y también de decirme, esta es tu siguiente historia, ¿no? O sea, en esos momentos yo he encontrado cuál es el siguiente guión que voy a escribir, qué es lo que quiero en verdad que continúe en mi vida de lo que venía atrás. Y justo es esa oportunidad de reinventarte. O sea, es esa oportunidad de darle la vuelta, este, y de cambiar cosas que digas, esto hay que cambiarlo, caí aquí por estos errores, no los voy a volver a cometer. Eh,
o incluso también de tener mayor humildad. O sea, eso me ha dado mayor humildad en la vida. O sea, me ha pasado con, por ejemplo, con mi primer corto en la escuela, yo venía bien inflado y bien egocéntrico de, con este corto voy a estar en un montón de festivales. Y con ese corto no estuve en ningún festival, ¿no? Eh, entonces, yo el fracaso lo manejo con la mayor tranquilidad y paciencia y tratar de ganar la mayor sabiduría posible de eso. No encuentro algo malo en el fracaso, sino al contrario. Creo que en verdad nos enseña aún más quiénes somos, eh, de qué estamos hechos. Y cuando logramos salir de ahí, eres aún más grande que quien cayó ahí, ¿no? Pero yo creo que, al menos ahorita a la edad que tengo, pues justo los fracasos que he tenido han sido los que me han siento que encaminando en el, justo en el camino que, que siento que es el mío, ¿no? Y no sería quien soy por los fracasos que he tenido atrás en mi vida. Sí, justamente decía en esa conferencia, Alfonso Cuarón dijo eso, los fracasos son necesarios y dice, muchas veces lo más difícil de los fracasos es aprenderles, porque a veces por la necedad o el decir victimizarse, es cuando no lo entiendes, no lo comprendes. Y de hecho también dijo, ¿no? Lo de la amistad, dijo, a veces es cruel, pero dice, a mí me ha tocado con Guillermo, que le presento algo y me dice, ¿estás bien? O sea, como que me dice un buen de críticas y en ese momento es como que lo quieres hasta golpear, pero una vez que te tranquilizas, es como de, creo que tenías razón, Guillermo. A ver, Guillermo, Sí. explícame, ¿tú cómo lo verías? Y me imagino que igual así te pasó. Y pues mira, ahora, justamente que ya estamos tocando esa época, estuve investigando y justamente en la época en donde dices que iniciaste de jalacables y todo eso, iniciaste pues viendo, ¿no? Más que trabajando ahí siendo el director. En esa Sí. etapa, ¿qué fuiste aprendiendo más? O sea, viendo qué aprendiste que bueno, después te haré esa pregunta, que ya una vez con esa experiencia que tuviste viendo en la universidad para crear tu primer cortometraje que fue Júpiter 4 si no estoy mal. No, bueno, de mis cortos, mi ficción uno en el CUEC se llama Vida Ausente. Mi ficción 2 que justo es después del corto que me destruyeron, Ah, se llama No te vayas. Y Júpiter 4 es mi cortometraje de tesis, o sea, es con el cual yo okey. busco ya titularme como director. Pero Pero sería como que tu primer gran cortometraje, ¿no? Como que ese, o sí, sea, los otros de prueba, pero ese sería como el primero. A eso ajá, exacto. a eso más me refería, como que ese Justo, fue el primero. justo, Pero, o sea, sí. primero antes de responder eso, como que viendo qué veías, y me imagino que en lo que estabas en la universidad también seguías ahí en las productoras, como qué cosas comparabas que decías, en la universidad me enseñan esto, pero aquí es diferente, o viceversa. Pues antes de entrar al CUEC, justo entender como todo lo que un poquito veía en Making of, ¿no? En los Making ofs que veía. Era cómo es un director. Que en este rodaje está esta persona como director. Qué cosas veo que me gustan de su forma de ser y qué otras cosas digo, esto no me gusta, ¿no? Del fotógrafo, de hablar con el sonidista, ¿no? O sea, yo era el cuate que yo iba con todos y le preguntaba cosas. Y un poco justo era ver que con muy poquito se hacían cosas. Otra cara ya tuve en la escuela de cine, que fue que sí fui muy afortunado de entrar al CUEC porque es una escuela que tiene mucho apoyo de la UNAM, ¿no? Es una de las escuelas y carreras que le cuestan muchísimo dinero a la UNAM y que ya en la escuela tenemos muchos fierros, ¿no? Que era muy raro para mí verlos en las producciones externas.
Era muy, muy, muy difícil. Pero lo que yo veía era que justo con muy poco se logran grandes cosas. Eh, la disciplina, o sea, el, con las personas que con las que yo convivía en esos rodajes, justo era, a un rodaje se llega temprano, ¿no? O sea, no puedes llegar 15 minutos tarde. Eh, ¿Por qué? Porque un rodaje cuesta mucho dinero. Entonces es casi un poco como el ejército, ¿no? O sea, un poco esa es la analogía que siempre se le hace a los crews de cine, que es como el ejército, de llegar temprano, hacer bien tu trabajo, tratar de no cometer errores y todavía se hace el decir sí señor, no señor, ¿no? Cuando alguien te pide cosas. A mí no me gusta eso, intento no hacerlo en mis producciones, justo ir viendo qué cosas me gusta de cada producción, quedármelo y aplicarlo en mis cortos, ¿no? Y curiosamente cuando justo entro a la escuela de cine, pues está muy bien que traigas muchas cosas de otros rodajes, pero aquí vas a ir formando dinámicas distintas a lo que probablemente convivía afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de mis compañeros, justo eh, el primer corto que dirigieron en la escuela era quizás su primera vez en un set, ¿no? Entonces era tratar de ir creciendo ya al mismo nivel todos y de en verdad darte cuenta de qué cosas te gustan de lo que viste en otros rodajes para que estén en los tuyos. Entonces, con, conmigo era ser muy empático con el crew, ¿no? Siempre he intentado como director ser muy empático con el crew porque me tocó ver directores súper autoritarios, ¿no? Que constantemente gritaban en set. Que luego le hablaban mal al fotógrafo, que había roces. Una vez me tocó ver como un fotógrafo renunció en mera producción y se fue, ¿no? Por un roce que tuvo ahí con el director. Entonces, justo yo dije, yo no quiero ser ese tipo de director. Entonces fui creando ya mi propia versión de mí. eh, y no tratar de copiar cosas, ¿no? Porque también veía muchos making ofs de Cuarón, ¿no? O sea, veía así de Gravity, veía de Iñárritu, de Del Toro, de Nolan, de Kubrick, y que justo en la carrera de cine, y que me atrevería un poco a decir, incluso ahorita sigo tratando de entender qué es lo que hace que un director sea bueno, porque están justo estas leyendas que como personas fueron nefastas, pero lograron grandes joyas, como Kubrick, ¿no? Que es muy famoso por su maltrato a su crew, por el maltrato a sus actores. Está el otro caso de James Cameron, que también trae mucha fama en ese sentido. Eh, de las cosas que se decían de Iñárritu, ¿no? Con Bardo, de los extras, Y está la otra parte, que de un director que todos aman, que es Guillermo del Toro, ¿no? Que justo no tiene no se ha escuchado como alguna fama de que sea grosero o nefasto con su crew. Y justo eran esas dudas de, ok, yo quiero ser buena persona, pero ¿a poco para hacer grandes películas tengo que ser duro a veces? Tengo que ser, o sea, yo no quiero gritarle al crew, ¿no? Entonces, pues nadie justo en mis primeros años de la escuela no yo no encontraba esa figura dentro de mis maestros con quien llegar y preguntarle esas cosas, ¿no? Hasta mi último año, que tuve la fortuna de que la clase de dirección ya me la dio una persona que admiro bastante, que se llama Rigoberto Castañeda, que es un de los grandes directores de terror en México, eh, y que justo él al tener esa experiencia de sí estar filmando constantemente, de enfrentarse en grandes producciones a estrés, a, a veces no dormir, a veces no comer, y de tener la responsabilidad muy grande de entregar un gran producto, este,
cómo ir sobrellevando eso como director. Entonces, justo desde que empecé desde mis producciones de que yo era Jalacabres hasta Júpiter 4, justo que fui formando mi identidad. Y que todavía hoy realmente sigo en esa disyuntiva de qué tipo de director soy, que yo creo que me identifico mucho con la forma en que es Cuarón, ¿no? O sea, o sea, sí, creo que mi gran influencia hasta el día de hoy sigue siendo Cuarón, porque sí es un director exigente, pero que también tiene este lado empático cuando se necesita, ¿no? No sé si un poco contesté tu pregunta. Sí, pero no, sí, la primera parte, ahora la segunda parte de lo de Júpiter 4 cuando ya es momento de hacer tu tesis, ¿y cómo, inicia esa idea de hacer Júpiter 4? Y cuando ya también ese proceso creativo, ese proceso de grabar, postproducción, ¿y cómo decides, que no solo se quede en tesis, que también vamos a ver qué puede salir si lo presento a festivales y todo? ¿O cómo se dio la oportunidad también? Si alguien te dijo: "¿Sabes qué? Haz un profe", o fue de que tú dijiste: "Pues yo confío en mi proyecto, vamos a hacerlo". Sí, pues Júpiter 4 viene de... La historia nace de una de mi primera relación formal que tuve de noviazgo Otro y evento muchas preguntas canónico. otro evento canónico, eh, y que empezaron a salir muchas preguntas en mi mente de... O sea, Júpiter 4, para no spoilear, es una historia de donde la protagonista es una chica que descubre que su novio le fue infiel y ella está debatiendo si continuar una relación con él o dejarlo, pero en ese momento en que ella tiene que decidir eso, en el mundo aparece un virus que se llama Júpiter 4 que empieza a convertir a las personas en olfateadores, que son criaturas sedientas de carne y sangre, ¿no? Entre paréntesis, zombies, ¿no? Pero quise como darle su propia mitología a estas criaturas. Entonces, las preguntas que yo intentaba responder con Júpiter, con el guión, era ¿por qué a veces decidimos seguir en una relación amorosa aunque las cosas ya no estén bien? Aunque sientas que te está doliendo más estar en esa relación que te está haciendo feliz. Eh, y cómo te cuesta dejar ir a alguien, es, aunque sepas que es lo mejor para los dos, ¿no? Y cómo sobrellevas el desamor, eh, la idea del amor romántico, las primeras preguntas de si el amor para toda la vida existe. O sea, yo soy muy, muy, muy romántico y muy, muy cursi. Y, y yo con esta chica yo ya me imaginaba toda la vida, ¿no? O sea, así casándonos y teniendo hijos y cuando se termina, sí es un dolor intenso. Entonces dije, solamente ya tengo un chance en la escuela de hacer un corto. Es el corto donde yo quiero demostrar que soy un director y quiero hacer un corto que me intimide, pero que también tenga las grandes ansias de que si queda bien, me voy a sentir el más orgulloso del mundo, ¿no? Del trabajo que se logre. Y entonces justo quería contar una historia de desamor, pero también quería contar una historia de terror, porque yo soy amante del terror justo desde niño, y más al subgénero de los zombies, ¿no? Entonces dije, ¿cómo hacemos una historia de amor y de zombies? Eh, y justo un poco, fue en la pandemia que empecé a escribir este guión poco a poco. Y la pandemia ayudó en que vi lo que estaba provocando un virus, en la humanidad y de que todos recluidos, justo fue en el momento que terminó mi relación con esta chica. No tenía nada más que hacer más que estar en mi cuarto y podía leer, podía ver podcasts, podía ver películas y empecé a escribir el guión. Y a mí siempre me gusta ponerle rostro a los personajes, aunque sean actores que yo diga va a estar en chino
buscarlos y convencerlos que estén en el proyecto, siempre soy de ambicionar, tirar arriba y si le atino, ya la hice. Y si no, al menos lo intenté. O sea, yo soy de esa mentalidad de que el miedo no te detenga y que el miedo no te domine en que no hagas cosas. Y en esa época se estrenó una serie que se llama Control Z y vi a una actriz que ya la topaba de antes, que se llama Ana Valeria Becerril, y que cuando la vi dije, ella es el personaje de Júpiter 4. O sea, tuve ese clic, sí. Entonces, el corto ya me emocionaba más porque decía, ya veo a la protagonista aquí, es en la historia, y mi mente era, tienes que lograr que ella protagonice tu corto. Y en ese momento no me detuve de cómo lo voy a hacer ni nada, sino seguía yo escribiendo cosas. Justo ya me daba clases Rigoberto Castañeda. Y Rigo, yo lo considero mi mentor. Y él siempre es de empujarme a hacer cosas grandes. O sea, yo le decía, es que cómo voy a hacer esta escena, ¿no? Y él salía con una idea aún más grande 2 veces más, ¿no? O sea, él me decía, no, imagínate un plano ahí en el segundo piso del periférico, así todo desolado y estos personajes caminando en este post-apocalipsis. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y ahí tuve una lección importante de él que me dijo, en guión no seas el productor. O sea, ahorita tú tienes el puesto de guionista y no te tienes que estar preocupando en cómo se va a resolver esto monetariamente o logísticamente. Ya después va a llegar Manuel productor a ver si esto sí se puede y cómo se puede o si no, cómo lo cambiamos. Entonces, cada vez iban incrementando más cosas, más valores de producción que decía, es que no quiero que este corto se quede solo en mi tesis. O sea, tiene salida a festivales, en una de esas y lo seleccionan en Guadalajara, en Sitges, en una de esas y estoy nominado al Ariel, ¿no? Pero realmente para mí nunca ha sido importante como los premios, sino la relevancia que esto puede llegar a tener. Y orgánicamente sentí que Júpiter 4, que la historia que estoy narrando en mi tesis, solamente es una historia de las que se puede narrar alrededor del virus. Entonces sentí que justo esta historia es una serie. O sea, Júpiter 4 es una serie que quiero hacer y que el primer capítulo es esta historia de estos dos, del personaje de Valeria, debatiendo si quiere seguir o no con su novio, y que alrededor hay más historias para hablar sobre la humanidad, para hablar sobre la esperanza, para hablar sobre el amor, para hablar sobre los gobiernos incompetentes. eh, Y que justo yo no tengo plan B, o sea, mi plan de vida es dirigir. No hay más. Que para llegar a eso voy a tener que hacer otras cosas, sí, pero el plan A y el único es dirigir y en un momento de mi vida solamente estar dirigiendo, produciendo nuevas cosas, escribiendo nuevas cosas, pero no más. Eh, y cuando sentí que en verdad sí tenía ya un proyecto que sí podía llegar y que puede llegar muy, muy lejos, pues fue en el momento en que Ana Valeria Becerril aceptó estar en el proyecto y más cosas se fueron dando, ¿no? ¿Ahí cómo la convenciste? Pues fue también otro evento canónico, porque de mi anterior cortometraje Aún no te vayas, había sentido ya esa sensación de que un gran actor estuviera en un proyecto mío. Que en Aún no te vayas, el actor que estuvo y que fue así, wow, qué chingón es trabajar con actores de este renombre, fue el personaje que hizo el personaje de Papá Nacho en la historia de Aún no te vayas, ¿no? Que ya falleció, pero se llamaba Fernando Becerril, un actor de gran trayectoria en el cine mexicano y también en varias películas internacionales. Entonces, con él aprendí que no porque seas estudiante, no le va a traer tus historias a grandes actores, a grandes actrices,
sino realmente el límite se lo pone uno mismo. Porque pensamos como estudiantes que no me van a hacer caso porque no les puedo pagar lo que grandes producciones les ofrecen y demás. Y Fernando Becerril lo que me dijo es, yo no estoy aquí por el dinero, yo estoy aquí porque me gustó tu historia, ¿no? Y esa misma frase fue la que repetí en Júpiter 4. O sea, de... yo me estaba... Yo tenía un montón de miedo, ¿no? Que el miedo en ese momento sí me detuvo en, por varios meses, ni siquiera intentar contactar a Ana Valeria, ¿no? Una, porque mi mente era, ¿cómo voy a conseguir el contacto? O sea, no hay alguien aquí que yo vislumbre cercano en mi círculo social que la conozca. Hasta un día en que hasta un día que dije, pues al menos intentémoslo. Si no lo logró, pues al menos lo intenté, pero no me voy a quedar con la duda de qué hubiera pasado si ella hubiera estado en mi corto. Y le escribí por mensaje a mi maestra de dirección de actores, que sí tenía el contacto de Ana Valeria, porque me interesaba mucho para mi tesis. Y ella no lo tenía, pero me acercó a, a su adjunta, que es directora de casting, y le escribí, le dije, oye, tengo muchas ganas de que Ana Valeria sea la actriz de mi tesis, sé que es una actriz súper ocupada, que está en muchos proyectos ahorita y que a lo mejor ni tiene tiempo para el mío, pero al menos quiero intentarlo, que lea mi guión y demás. Y a la maestra de dirección de actores que se llama Ángeles Castro y a esta chica de directora de casting que se llama Isabel Barajas, pues gracias a ellas logré acercarme a Ana Valeria porque Isabel así sin pensarlo me mandó el contacto directo de Ana Valeria, su número telefónico y me dijo, dale, no pierdes nada mandándole tu guión. Eh, entonces lo que hice fue preparar una carpeta PDF específico para ella, o sea, donde venía una sinopsis del proyecto, qué personaje iba a ser ella, cuáles eran mis propósitos de director, por qué quiero hacer este corto, hacia dónde quiero llevar el corto, qué festivales voy a buscar que el corto esté. eh, y para ese momento yo ya había filmado un mini cortito con el presupuesto que yo había juntado de un poco acercándome a lo que yo quería hacer en Júpiter. Una escena de un zombie peleando con una chica y ya. Entonces le escribí así creo que un miércoles. Hola, soy Manuel, soy estudiante en el CUEC, estoy por hacer mi tesis, se llama Júpiter 4, es un corto post-apocalipsis zombie en México. Me encantaría que tú fueras la protagonista. Te mando la carpeta del proyecto y el guión y un pequeño teaser para que puedas verlo. Y a los 10 minutos me contestó Ana Valeria y me dijo, me encanta tu proyecto, eh, ¿cuándo son tus fechas? Y ya le dije, pues son por diciembre, y me dijo, perfecto, las tengo libres. Te mando el contacto de mi manager para que empieces a hablar más a fondo con ella. Y yo en ese momento sí me sentí, puta, súper chingón, porque justo, o sea, ya había un poco materializado mi intención que tuve desde un inicio, desde que empecé a escribir el guión, ¿no? Que ella fuera la protagonista. Eh, y nada, pues trabajar con ella ha sido de las cosas más fantásticas que me ha pasado en mi carrera como director, porque es una chica súper talentosa, le dio en verdad vida a lo que yo había imaginado en el guión. Y estoy así totalmente seguro que Júpiter 4 sin ella no sería realmente el Júpiter 4 que se tiene ahorita, ¿no? Sí, como dices, hay una posibilidad de que Júpiter 4 algún día lo conviertas en... Esa es la historia inicial de muchas, ¿no? Ese sería como que Exacto. tu plan. Y eso está muy bien, ¿no? Como dices, hay a veces historias que sí pueden hacerse más. Entonces, pero aquí tengo una duda. Entonces, primero fue Júpiter 4, no, primero fue Aún no te vayas y después Júpiter 4, ¿o fue al revés? No, sí, Primero, primero uno te vayas y luego Júpiter 4. ok, entonces con Júpiter 4 es cuando decides hacer todo eso.
Y ya que entonces tuviste más seguridad de Júpiter 4 es cuando decides, ¿sabes qué? También voy a tomar el de No te vayas, y ahorita lo has lanzado más en otras convocatorias, ¿no? Sí, porque, bueno, justamente, ¿no? Ahorita, pues, para la entrevista aún hay que estar acá, y Ajá, justamente tomé captura, que justamente, o sea, ¿cuánto tiene? ¿3, 4 horas? Que, pues, está seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Tlaxcala, ¿no? Fue hace 3, 4 horas ajá, justamente salió eso. Es como de wow, ¿no? sí, O sea, otros cortometrajes que tú tal vez dirías: "Ay, los hice antes de Júpiter 4". Y ahí, bueno, aparte de que me cuentes un poco de Aún no te vayas, ¿ese qué ajá, consejo le darías a cineastas que a veces les da miedo el subir sus cortometrajes o mandarlos a festivales y todo eso? O sea, ¿qué consejos les darías? Porque a veces es inseguridad, ¿no? Que dices, a veces sí te ujú, sale eso de, es que si sale y si no, ¿y qué tal si lo mando y me digan, oiga, era mandar un cortometraje, no estas cosas, ¿no? Y entonces así como ajá. de impotencia, ese, a veces inseguridad de uno mismo. ¿Qué les recomendarías? Que confíen en su trabajo. O sea, yo lo que sí les diría es que nunca hagan un corto por querer estar en festivales. Creo que es mi mayor consejo. O sea, porque hay muchísimos cineastas que justo hacen películas buscando solamente estrenar en, no sé, Cannes, Venecia, estar nominadas al Oscar, estar nominados a muchísimos festivales y que justo se siente una receta, ¿no? O sea, eh, alguna vez vi un corto que justo lo seleccionaron en un festival muy, muy importante aquí en México y que en todo se veía la receta, ¿no? sé, de así como vamos a agregar esta temática, este tipo de personajes, este tipo de narrativa, este tipo de... Y que no se sentía una honestidad como por parte del realizador. Y yo, los cortos que justos siento más amor y que me dan esas ganas de seguir luchando para acabarlos, pues son donde yo hablo eh, de lo que realmente me importa, ¿no? Y que al hablar tú, un realizador, una realizadora, sobre lo que le importa en la vida, es más orgánico que logres conectar con más personas y que justo te seleccionen en ciertos festivales. Y aún no te vayas, pues me ha sorprendido bastante porque yo lo filmé en el 2019, llegó la pandemia y la postproducción tardó 3 años, porque 2 años estuvo cerrado el CUEC, y un año durante el último año me estuve cuestionando sobre lo que había filmado. ¿Por qué? Porque justo lo filmó Manuel de 21 años y lo estaba juzgando Manuel de 24 o 25 años. Alguien que obviamente creció en aptitudes, habilidades, en que vio más cine, en que dice, esto lo hubiera filmado de otra manera, este encuadre está mal, aquí se nos cae el ritmo, aquí autocrítica a mil, ¿no? Y que dije, este corto se merece que más personas lo vean. No sé si me voy a quedar en estos festivales. eh, Afortunadamente me han aceptado varios festivales, pero sin dudarlo te diría que de 8 festivales que me han aceptado, 20 me han bateado, ¿no? Y que al final del día no te batean porque tu trabajo sea malo, sino porque cada festival tiene su propia agenda, su propia línea, y cada año pues están buscando ciertos tipos de cortos eh, y demás. Entonces, lo que yo les diría es, está bien que sientan miedo, pero confíen en su trabajo, sean también autocríticos sobre en qué festivales puedo tener cabida, ¿no? O sea, aún no te vayas, yo sabía que lo mandé de todos modos, pero sabía que era muy difícil que podía quedarme en un Morelia, en Guadalajara, en Guanajuato, pero aún así lo mandé y que sabía que quizás aún no te vayas era de festivales más medianos,
Y aún así me ha llevado bastante sorpresa. Estuve en un festival, uno de los principales de cine infantil en Rusia, y ganó a mejor cortometraje, ¿no? En ese festival. Ha estado varios en Estados Unidos, ha estado en varios aquí en México. Aún no se detiene la ruta de festivales y que yo creo que sería pensar el no esperar nada, pero cuando sucede agradecerlo, ¿no? Porque justo el que tu corto lo vean más personas es donde se cierra el círculo de una película. O sea, una película no se hace para que esté enlatada en un disco duro, se hace para que más personas lo vean. Y aún no te habías sido hermoso porque muchas personas me han escrito y me han dicho tu cortometraje me hizo reflexionar sobre la muerte, me hizo recordar a mis abuelos, me ayudó a superar esta pérdida, me hizo revalorar mi familia. Entonces es ahí cuando digo, estoy logrando lo que Manuel de 17, 16 años quería desde un inicio, conectar con las personas. Y sí es muy bonito recibir premios y demás, pero eso es pasajero. O sea, supongo que un poco así le pasó a Cuarón, que ganó el Oscar y lo más seguro es que justo le abrió más puertas de trabajo, pero que al final del día es un reconocimiento que en algún momento va a pasar. Eh, entonces, yo creo que si en verdad haz tu corto, haz tu película con la convicción de lo que quieres contar y que si lo vas a mandar a festivales, confíes en tu trabajo y, y tener como esa, ¿cómo decirlo? Am, ese coraje y esa fuerza de no venirte abajo cuando recibas las bateadas, porque eso va a estar sin duda alguna. Y ya que hemos hablado de tu vida como director, escritor, hablemos un poco de productor. Justamente estoy viendo y tienes una productora que se llama Aternum Mementa, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decides decir, sabes qué? Prefiero yo hacer mi productora y ahí yo buscar mis proyectos, que tal vez buscar un intermediario, otra productora que te haga el paro y ya nada más, o sea, tú haces las cosas y hay ellos que te ayuden. ¿Cómo decides eso? ¿Cómo fue? Y qué travesía ha sido y me imagino muy diferente a dirigir y escribir. Sí, pues a Eternum nace tratando de dejar una huella un poco más tangible de del esfuerzo físico, económico y demás en mis producciones, ¿no? Porque justo, pues en todos mis proyectos hasta la fecha ha estado siempre el logo del CUEC, ahora ENAC, ¿no? Y de la UNAM. Pero, pues también de mi parte, de mi familia y mía, pues había capital en efectivo o en especie y demás, y era como, quiero que aquí se represente de alguna manera. Así inició, o sea, tratando de dejar mi huella de esa manera en los créditos. Pero, pues es un proyecto que va poco a poco. O sea, mi búsqueda con Aeternum es darle voz a proyectos que quizás en ciertas productoras no sea tan fácil llevarlas a cabo. Y un poco la quiero enfocar hacia historias de género, terror, ciencia ficción, eh, comedia oscura, justo proyectos que no muy fácilmente se producen en México. Entonces, el tener una casa productora hace que a veces no tenga a alguien arriba de mí, en el sentido de alguien diciéndome qué hacer. Yo creo que yo soy alguien, me considero que tengo muchos problemas con figuras de autoridad. Me molesta muchas veces recibir órdenes. Y más cuando sé que esas órdenes vienen de personas que
no sé, voy a sonar bien mamón, ¿no? Pero que yo considero que quizás no tienen no tienen el talento o los conocimientos eh, de alguien a quien pudiera dar esas órdenes, ¿no? Entonces justo viene de levantar mis proyectos y de no tener a alguien más diciéndome qué hacer y que también me pongan en la posición de más bien crear coproducciones con alguien más. Eso cambia las cosas en que justo de tener a alguien arriba estamos en la misma en el sentido horizontal. Eh, entonces, ahorita la primera producción, como ya en serio, en forma de Aeternum, va a ser Júpiter 4. También quiero enfocarla a cosas de publicidad, eh, publicidad en estilo cine, buscar que se hagan comerciales de bastante presupuesto y demás, pero manteniendo la dinámica de cine. Y algunos otros proyectos que igual ahí estoy escribiendo y que espero el próximo año levantar. Y trato de hacer que Aeternum sea mi lugar seguro, así como lo fue la ENAC en su momento, el CUEC, que ahora lo sea Aeternum, ¿no? Y viene desde el nombre. Un poco, yo me considero muy nostálgico y a veces algo que me gusta pues, estar muy deep, muy depresivo, porque Aeternum viene de, justo es una frase en griego, una palabra en griego que se llama, que al traducirlo es eterno, y memento viene con otra palabra que es memento mori, ¿no? Memento mori significa recuerda que vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, a eternum memento para mí es recuerda que siempre en algún momento nos vamos a morir. Y un poco esto lo hilo a los fracasos que he tenido, ¿no? Porque del último fracaso que tuve el año pasado, me costó mucho salir de ahí, ¿no? Y que agarrar cosas y motivaciones para seguir adelante me fue muy, muy difícil. Y cuando logré salir, vi las cosas bonitas que están en la vida, ¿no? O sea, las pequeñas cosas que valen la pena seguir luchando y seguirte enfrentando a los problemas. Entonces, a Eternum Memento para mí al final significa que quizás no te lo tomes todo tan en serio, ¿no? O sea, todo es pasajero, ni todo lo bueno, ni todo lo bueno ni todo lo malo es para siempre, ¿no? Entonces, eh, pero sí, regresando al punto, Aeternum es la búsqueda de crear proyectos con ciertas historias, darle voz tratar de darle voz a nuevas personas, a nuevas ideas, experimentar y, y que igual se sientan como en un lugar seguro, ¿no? Que puedan decir las locuras que tienen en su cabeza sin miedo a que alguien las juzgue, sino al contrario, de que se sientan aceptados. Y ya que tocamos este tema de productora, tú que ya has estado en este ambiente, tanto director, guionista, productor, jalacables, este, ¿qué tanto dirías para las personas, a todos, ¿no? No solo los que se quieren dedicar al cine, qué tanto es difícil, qué tan difícil es hacer cine? Y sobre todo, lo que he visto en todas mis entrevistas, el presupuesto. Sí, pues es bastante difícil hacer cine, ¿no? O sea, en México es muy, muy, muy difícil. Hay varios caminos, pero cada camino tiene su nivel de dificultad, ¿no? Y sí, el presupuesto siempre es el problema. O sea, nunca va a alcanzar. O sea, justo en la carrera siempre varios maestros nos decían, el cine va a llenar tu corazón, pero la publicidad va a llenar tus bolsillos, ¿no? Eh, no hay ningún cineasta en México que yo conozca que solamente vive de hacer cine, ¿no? Director. eh, Independiente. eh, exacto. Porque sí hay directoras que enfocan su carrera a hacer cine totalmente comercial, ¿no? Películas de comedia romántica,
ahora con las plataformas, pues las plataformas necesitan sacar contenido a cada rato, entonces estos directores, directoras se involucran en hacer esto y pues sí, obviamente constantemente vas a tener chamba y son proyectos que pagan muy muy bien, que no tiene nada de malo hacer esos proyectos, eh, pero justo si lo quieres llevar desde el otro lado de solamente hacer cierto tipo de proyectos o solamente tus proyectos autorales y demás, sí es demasiado complicado. Yo como lo he ido hasta ahorita un poco resolviendo, es pues tratar de encaminar primero los proyectos a que puedan conseguir cierto estímulo fiscal, ¿no? Ahorita estoy escribiendo un cortometraje con el cual voy a tratar de ganar el FOCINE, que justo es un estímulo que el gobierno da para producir cierto número de cortometrajes con cierto presupuesto y también está en largometrajes. Eh, pero por ejemplo, esos cortos tienen un presupuesto, me parece que, y si no me equivoco, que todo el corto tiene que costar 500,000 pesos, ¿no? Pero ya es un corto donde a todo el mundo le tienes que pagar. Un poco la ventaja como estudiante cuando haces tus cortos en la escuela es que pues tus compañeros no te cobran, muchos actores le entran de a gratis, es más fácil conseguir locaciones gratis, eh, y ya cuando sales de la escuela, pues ya entras a un rol profesional donde, aunque sea poco, pero tienes que pagar sueldos, ¿no? Entonces, en el caso del cine que yo quiero hacer, que es de terror, pues aún más se complica el tema del presupuesto, porque hay cosas que en otro tipo de películas no hay. Por ejemplo, simplemente en Júpiter, el tema del maquillaje es carísimo. O sea, maquillar a los zombies y eso fue muy, muy caro. Por la sangre, por los prostéticos, por ciertos efectos especiales. Y la postproducción también aún es más caro porque vamos a tener que hacer ciertos eh, matte paintings de la ciudad destruida, disparos. Entonces todo eso encarece todo el proyecto. Y ya profesionalmente, pues el cine es hacer cine es bastante caro porque también los sueldos a veces son bastante caros, son muy elevados en el cine. Entonces, las estrategias está de aplicar estímulos fiscales o tratar de crear contenidos para vender ideas a plataformas de streaming, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que yo quiero buscar. El, el generar varias ideas, hacer mancuerna con bastantes realizadores, realizadoras, tener guiones ahí en el baúl y estar tratando de levantar varios a la vez, ¿no? Porque en la escuela justo era, acabas un proyecto y luego ya viene el otro. Y en el mundo profesional lo que yo he visto es, no, tienes que tener muchos proyectos bajo el brazo y ver cuál pega. También, porque ahorita ya estoy escribiendo mi ópera prima, que en algún momento buscaré que busque igual un estímulo fiscal eh, y poderlo financiar o aplicar al programa de ópera prima que tiene el CUEC, que es que a egresados de la escuela les dan cierto presupuesto para que hagan su primer película. Eh, y yo creo que es tratar de que pegue uno de esos proyectos y que ese proyecto te abra más puertas. No sé si se hace más fácil se hace más fácil el camino después de que un proyecto pegue, Mm. pero pues un poco como yo lo he ido entendiendo hasta ahorita, ¿no? Y siempre teniendo algo más, varios trabajos a la vez. Ahorita yo también soy editor. eh, Trabajé varios meses como asistente de edición para una serie. Entonces, sí te tienes que volver como, si te quieres dedicar al cine, te tienes que volver muy, muy versátil y muy camaleónico para sobrevivir mientras levantas otro proyecto, ¿no? Eh,
Y te decía lo del presupuesto que ni en Estados Unidos alcanza porque incluso, o sea, es mayor su dinero, pero también porque allá cobran infinitamente más que lo que cuesta aquí hacer cine, ¿no? O sea, un fotógrafo allá cobra 20 veces más lo que alguien aquí cobra, los actores cobran infinitamente más que aquí, los directores, o sea, son dos mundos totalmente distintos, pero en el tema del presupuesto nunca va a alcanzar, ¿no? Entonces, eso despierta la creatividad. O sea, ese reto yo lo veo como un motor a la creatividad y así una entrevista leí una vez de Christopher Nolan que decía, a mí lo que me emociona son los retos cuando el presupuesto ya no alcanza, ¿no? Es cómo resolvemos esto. Y eso es una gran escuela, o sea, el CUEC es una gran escuela en eso, ¿no? O sea, yo recuerdo que hay una frase que es así, vamos a hacer estas cuecadas, ¿no? Bien cuequero se ve esto, porque era resolver cosas a veces con gaffer o hacer shitty rigs, de cómo vamos a poner la cámara en este árbol o cómo vamos a hacer este movimiento de grúa sin tener una grúa. eh, pero a pesar de esos retos, hay bastante cine de gran calidad en México. El tema Sí. es que no se ve, ¿no? O sea, el tema es que las cadenas de distribución de cines comerciales aquí en México, pues no le dan esa cabida necesaria a nuestro cine, porque al final ellos lo ven como un negocio, ¿no? No son, ellos no se están poniendo la gorra de ser promotores de cultura, sino pues, ellos son empresarios que lo que quieren es generar más y más dinero y lo que da ese dinero no es en su mayoría el cine mexicano. Eh, pero por fortuna existen otros espacios donde sí se ve, pero yo estoy totalmente seguro que si el cine mexicano tuviera mayor proyección, mayor distribución y que la gente viera lo que se hace aquí en México, sin problema se haría aún más cine, ¿no? O sea, porque sí se hacen muchas películas en México. El tema es que justo no se ven. Y justo ahí va mi otra pregunta. Ya estamos acercándonos al final, casi casi, pero esta es una que igual hago. ¿Tú qué recomendarías? O sea, y más tú que has estado en todo, ¿no? Tanto haciendo la película, bueno, el cortometraje, tanto afuera, ¿qué cosas recomendarías tanto para que se eleve la cultura del cine en México, pero también, que la gente la atraiga a ver cine mexicano y de otras cosas, ¿no? Porque, o sea, no sé, un ejemplo ahorita Intensamente, que llenó todas las salas de cine, se convirtió en la película más taquillera de México, pero cuando es otro tipo de cine, como que no, y prefieren, no, o sea, ahorita, por ejemplo, la siguiente que va a ser lo más seguro, el siguiente blockbuster es la de Deadpool y Wolverine, pero si sale una Ajá. película mexicana, pues no la van a ver. O eso de que si quieres ver una película, ya sea mexicana de arte o hasta en general de las que llegan a ser nominadas a grandes festivales y premios, que están en ciertos cines, medio lejos, y aparte de medio lejos, tienes una función a las 10 de la mañana, otra a las 5 y otra a las 10. Eh, no sé, es muy difícil. O sea, una parte entiendo a los espectadores mexicanos de que siempre que justo le dan una oportunidad al cine, pues se la dan a las películas que pues no, justo no los van a convencer de seguir viendo cine mexicano, ¿no? Eh, no lo sé. O sea, sí es algo que sigo cuestionándome sobre cómo hacer que más personas vean cine mexicano. Y no sé si también es una cuestión que los mexicanos tenemos hacia criticar lo que hacemos internamente y alabar lo externo. O sea, un poco la historia que se me viene ahorita a la mente es con respecto a ese tipo de casos.
justo es con Rigoberto Castañeda, que su primer película que dirigió fue Kilómetro 31, que es una película que tuvo bastante taquilla, una de las más de gran taquilla en México. Y yo preguntándole cómo es que lograste que eso pasara, fue un poco que me dijo, es que la vendimos como película que se habían hecho en el extranjero. O sea, nunca dijimos que era una película mexicana. El tráiler se editó como una película extranjera, eh, como agarrando una cierta receta y nunca diciendo película mexicana, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que sucedió en El Espectador, justo como no sabían que era una película mexicana, le dieron una oportunidad, les gustó y la voz en voz se fue corriendo. Porque yo recuerdo que yo era un niño, pero sí recuerdo que se decía mucho, ¿ya viste esta película? Habla de esta leyenda y dicen que es real, que sí se aparece ese niño en cierto kilómetro, ¿no? Y así se fue propagando. Y justo pasa a veces que termina tan decepcionado el espectador mexicano que quiere ir ya casi a lo seguro, ¿no? O sea, sabe que intensamente lo va a hacer llorar, lo va a hacer reír, va a pasar un buen rato, ¿no? Y con el cine mexicano a veces es un volado. Y nos juega en contra el hecho de que una película está a ciertas horas que justo es casi imposible irlas a ver a esas horas porque o está a las 10 de la mañana en un lunes o a las 10 de la noche a un cine que te queda a kilómetros de distancia, ¿no? Y Y justo yo creo que es que tiene que ver desde la propia educación, ¿no? Desde que no se inculca el visitar desde niños, como visitar museos, visitar la Cineteca Nacional, consumir lo nuestro. Tiene que ver desde ahí, pero también tiene que ver desde las leyes que hay en México con el Tratado de Libre Comercio, que hace que no haya una regulación hacia el cine. Pero eh, yo le diría a la gente que le dé más oportunidad y visitar a la Cineteca Nacional, o sea, ir a la Cineteca y o sea, quizás de 5 películas que vean, estoy seguro que 2 al menos sí les van a gustar, ¿no? O sea, y sí, de estar constantemente darle oportunidad a nuestro cine, o sea, en verdad hay muy, muy buen cine, hay grandes historias, hay gran talento de cineastas en México y que cuando logren encontrar esas películas que les gusten, siento que se van a hacer más adictos a seguir consumiendo más y más cine. ¿Por qué? Porque se van a reconocer en su totalidad en las historias, ¿no? Porque son historias que suceden en México con los problemas que suceden en México. Es más fácil que se reconozcan en esos personajes. Eh, entonces yo creo que es un poco ir haciendo un poco esa campaña de ser promotores del cine mexicano y que le den una oportunidad. Y yo creo que también un poco la piratería también tendría que jugarnos a nuestro favor, porque si más películas de cine mexicano hubieran piratería, creo que habría también un boom de ver más películas. Ok. Nunca me imaginé esa idea de la piratería, ¿eh? Sí, pues Es una oportunidad. hay muchos directores que ellos mismos filtran sus películas. O sea, se las Sí, dan y porque saben que ahí va a llegar al verdadero público, al gran público. sí, me imagino. Bueno, la siguiente, te digo, ya vamos a acabar. Son las preguntas como que clásicas de cine a tu lado. Ajá. ¿Cómo te ves dentro de 5 y 10 años? Dentro de 5 me veo dirigiendo mi primer película. Y dentro de 10 años, a mí me gustaría vivir en otro país. eh, Me gustaría conocer, o sea, estar viajando constantemente eh, y seguir haciendo cine. O sea, en ese punto de mi vida sí me gustaría.
si todo sale bien, estar viviendo solo de escribir cine, producir cine o dirigir. En, a mí me gustaría eso. Sé que es difícil, pero eso es como lo que a mí me gustaría alcanzar. Y bueno, y ahora es momento de la pregunta de la última, que me gusta hacerla porque, o sea, el objetivo de Cine a tu lado no solo es, o sea, por ejemplo, de todas las entrevistas de este año, es la primera que aparte de que me identifico mucho contigo, con lo que dijiste, Ajá, explicas muchas cosas, no solamente es conocerte, pero también explorar un poco más, adentrarnos al mundo del cine, ya sea tanto en producción, tanto en escritura, tanto en dirigir. O sea, es la primera al menos de este año. Igual el año pasado tuve una que fue muy mucho en ese aspecto de ajá, festivales, todo eso. Entonces es como interesante, ¿no? Porque al final es también saber sobre eso, porque hay gente que al momento de adentrarse no sabe cómo hacerle y estas entrevistas son una oportunidad como de, ah, mira, yo no sabía y ahora la voy a ver, pero ujú, también conocer al cineasta y también ver su lado humano, ver cómo piensan, que se identifiquen, así como a mí me pasó en esta ocasión. Por eso ajá, esta pregunta, tú eres muy joven aún, tienes 27 dijiste. O sea, ajá, tienes sí, 27, has vivido muchas cosas, fotógrafo también eres, porque justamente haciendo publicidad, también tienes uno que se llama Memory Cinema y que voy a poner ajá, abajo en la descripción para los que se quieran, bueno, los que quieren ir a seguirte. Hace muy buenas fotografías, por cierto, los que quieran. gracias. Pero con toda la experiencia, todo lo que has hecho muy joven y que aún te falta, ¿no? Porque esta es apenas el inicio. Ahorita, el Manuel de 27 años, ¿qué le diría a ese Manuel que está apenas en la secundaria, descubriendo, haciendo cine y sabiendo qué es lo suyo? Wow. Yo le diría que valió la pena todo. O sea, que todo lo que vivimos duro, bonito y demás, en verdad valió la pena y que nos han pasado, o sea, de que nos han pasado cosas malas en el camino, pero que también nos han pasado cosas muy bonitas y que su sueño eh, no se destruyó. O sea, que en verdad s- hicimos todo para materializarlo y que estamos haciendo lo que más amamos, que es seguir jugando con una cámara, seguir contando historias. Y yo creo que a mí me gustaría más bien saber qué piensa Manuel de 15 años del Manuel de 27. O sea, creo que eso sería muchísimo más importante para mí que lo que yo le pudiera decir. A mí me encantaría que el Manuel de 15 años me dijera, estoy orgulloso de lo que somos. Eh, y también le diría, ya tuvimos nuestra primer novia, no nos quedamos solos en la vida, ya tuvimos una segunda novia, eh, hemos logrado superar nuestras inseguridades, eh, nuestra familia creció, ahora tienes un sobrino, sí, o sea, nunca me había puesto a pensar en esa pregunta. Eh, a mí sería importante que el Manuel de 15 años se sintiera orgulloso de mi yo de ahora y, y yo le diría, sí, eso al Manuel de 15 años de lo logramos, o sea, lo estamos logrando. Seguimos en eso y que muero de ganas de presentarle muchos años después al Manuel de 40 años, ¿no? Y ver qué hemos hecho. Eh, sí, yo le diría eso. Muchas gracias. O sea, te digo, es una pregunta pues, fuerte, ¿no? Porque a veces como de Sí, no te la esperas. sí. Muchas gracias. Ya nada más la última antes. Un consejo final que le digas a la gente que nos esté viendo y más que nada a los que quieren crear cine, que aman el cine y que tal vez no saben si arriesgarse o no. Que si en verdad lo sienten en el corazón de esto es lo que soy, quiero contar historias y no me veo haciendo otra cosa,
O sea, no me veo en una oficina, no me veo viviendo una vida monótona, eh, que en verdad se preparen, y que por nada del mundo se dejen caer, ¿no? O sea, si una escuela de cine los batea, no es el fin del mundo. Y probablemente me puede escuchar medio falso porque yo entré al CUEC, pero he conocido a grandes cineastas, a grandes directoras, a grandes fotógrafos, fotógrafas, que nunca pisaron una escuela de cine y son súper talentosos y de que están haciendo cine, ¿no? Yo les diría que no se dejen guiar por el miedo ni por lo que dirá la gente, eh, y que no se crean esas frases de te vas a morir de hambre, de arte no se vive. eh. Oh, se me fue la imagen. Eh, Bueno, acabaremos así, un poquito más de mi cuarto. Eh, sí, que no se crean lo que la gente dice. Eh, y que no tengan miedo. O sea, hagan que el miedo sea su amigo y, y que luchen diariamente por las historias que quieren contar. Que no va a ser fácil, pero que intenten también ser muy perspicaces y muy inteligentes de saber identificar cuáles son las personas con las que pueden hacer mancuerna y que juntas pueden ir alcanzando poco a poco más sus objetivos. Pues muchas gracias por ese consejo para los futuros cineastas que se vienen aquí en nuestro país. Y pues no sé si antes quieres agregar algo más antes de despedirnos. No, yo creo que me conté eh, bastantes cosas, no se me ocurre como qué decir. Eh, pues nada, en algún momento liberaré Aún no te vayas. Y pues que estén atentos a cuando Júpiter 4 esté en festivales y que, y que si tienen la oportunidad de verlo, lo puedan ver. O sea, para mí es muy importante el que Júpiter 4 se vea en su momento. Creo que terminaría con, si quieren hacer cine, créansela. Si quieren ser directores, directoras, ya son directoras, directores desde el día que lo deciden y créansela. Eh, y sí, sí se puede hacer cine en México. Ujú. Muchas gracias. Y de hecho ahorita lo que dijiste y tu historia me hizo acordarme una historia de Guillermo del Toro que unos padres le tuitearon, no sé si viste eso, de oiga, mi hijo nos ha convencido como de estudiar cine, tal, tal, ¿cómo lo hacemos? Y les responde, si ya los convenció es porque él ama el cine y ya es cineasta, pues es igual, es prácticamente esta historia. Y pues muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta entrevista. Espero te la hayas pasado bien. Lo que te digo, el propósito de esto no solamente es saber más sobre cine, también saber sobre tus proyectos, sobre lo que has hecho, pero también conocerte más, porque es mi propósito, mi objetivo, que la gente vea más sobre los cineastas, que se identifiquen y que digan, wow, ¿cómo es el mundo del cine? No, pues muchas gracias a ti, Tocayo, por invitarme a tu podcast. Y pues nada, es mi primera vez en un podcast. Espero haberlo hecho bien. Creo que en algunos momentos crucé palabras medio raro, pero te agradezco infinitamente y también para que más personas puedan conocer de mi trabajo. Y, y nada, pues muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, a ti, muchas gracias por apoyar también pues, esta tercera edición de Conoce A. Y pues muchas gracias y amigos, si lo quieren seguir, vaya a dejar sus redes sociales abajo en la descripción, su Instagram, ya también el de fotografía, su productora, todo para que pues, vayan a darle una vuelta. Entonces, Manuel, muchas gracias y pues amigos espectadores, esto ha sido todo por esta entrevista. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.